Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Ya hoy 26 de abril, estamos terminando ya este mes. Pues cada vez también estamos avanzando más en esta etapa final del ciclo, lo que es el tercer trimestre. Y pues en el caso de hoy vamos a continuar con nuestra materia de geografía. Vamos a continuar viendo el tema de lo que comentamos en la última clase, que es el desarrollo sustentable. Vamos a complementar un poco más la información, incluso con información que ha salido de manera oficial de una institución gubernamental que está enfocada en el tema ambiental, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Y yo creo que si la han escuchado, la han visto incluso. Es una presentación que se hizo por parte de una delegación en el estado de Chihuahua, pero que la vamos a usar de base ahorita para complementar, como les comento un poquito más, este tema de lo que es el desarrollo sustentable. ¿Sí? Entonces voy a comenzar nada más rápido una referencia a nuestro libro de geografía, en la parte en la que hemos estado avanzando. Me regreso un poco a lo que platicamos en la anterior clase, que fue el desarrollo sustentable, que son los principios y sobre todo las dimensiones del desarrollo sustentable. Acuérdense que comentamos que son la dimensión económica, la dimensión social y sobre todo la dimensión ambiental. Debe estar un equilibrio entre esos tres para hablar de un desarrollo sustentable. ¿Sí? Esto partiendo de la página 285 y continuando hacia formas que nos ayuden a hablar de un desarrollo sustentable, pues tenemos el consumo responsable, ¿sí? En el cual hacemos referencia a que cuando hablamos de desarrollo sustentable, ¿sí? Hablamos de modelos de producción y consumo, ¿sí? Producción y consumo, pero usualmente, y por los sistemas que tenemos, de repente llegan a ser, digamos, producción y consumo de predadores, ¿sí? Que principalmente, también lo hemos hablado, provienen sobre todo de países muy desarrollados, países ricos, que son los principales consumidores de los recursos naturales, ¿sí? Además de que hemos hablado de que para poder generar un desarrollo sustentable y hablar de un consumo responsable, tenemos que modificar los hábitos de consumo, porque de ser así ponemos en riesgo la calidad de vida, la población, por la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que el consumo responsable va enfocado al modificar nuestros hábitos de consumo, consumir lo que realmente necesitamos, ¿sí? Hablemos, acuérdense del término de sobriedad, vivir con básicamente lo que se requiere, nada más. Y bueno, voy a compartirles ahora la presentación. Aquí está, es una presentación, lo digo, oficial también de la Secretaría de Medio Ambiente, del Gobierno Federal, en la que pues habla de lo que es el desarrollo sustentable. Como ya también lo comentamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo sustentable? Pues nos referimos a aquel desarrollo mediante el cual satisfacemos la necesidad de la generación presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, ¿sí? O sea, cuando hablamos de desarrollo sustentable, hay que satisfacer nuestras necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones que vienen. Eso es desarrollo sustentable. Pensar también en las generaciones que vienen en el futuro y sobre todo pues, pensar también en la conservación del medio ambiente. Aquí tenemos una imagen muy clara acerca del tema del desarrollo sustentable. No podemos hablar, les repito, de desarrollo sustentable si tenemos un gran desarrollo económico, pero a costa de una degradación ambiental. ¿A qué nos referimos con desarrollo sustentable? Otra vez, la economía humana ha pasado de una en la que la acumulación de capital era el factor que limitaba el desarrollo económico. Hemos pasado de esa economía humana, ¿sí? En la que, otra vez repito, en la que el factor importante era la acumulación de capital. Ahora hemos pasado a una economía en la que un factor limitante dice es lo que resta del capital natural. O sea, entre otras palabras, chicos, unas palabras más entendibles, hablamos de que anteriormente siempre la economía estaba más enfocada, digo, de repente todavía lo vemos, aunque ya si se dan cuenta empezamos a cambiar, a la acumulación de esto. Pero ahora empezamos a hablar de que la economía humana está enfocada, ¿sí?, a que la limitante es los recursos, pero naturales.
A eso estamos hablando de la economía, de que la economía humana realmente depende de los recursos naturales, de la presencia y que tanto se puedan aprovechar, ¿sí? El desarrollo sustentable fue el resultado de las controversias de ¿qué? El crecimiento económico y la distribución del ingreso. Recuerden de lo que hablamos, la distribución también del capital, del tema económico. Eso tiene que ver mucho con un desarrollo sustentable, o sea, debe ser equitativo lo más posible, ¿sí? Externalidades, aquellas cosas externas que afectan. Ahorita mismo déjenme les dar una referencia, porque aquí tenemos este punto. Está muy acá, muy adelante. Bueno, a ver aquí. Igual son los comentarios que aquí teníamos la descripción del tema de las externalidades. Pero bueno, otra vez, el desarrollo sustentable fue el resultado de las controversias de crecimiento económico y distribución del ingreso, o sea, la distribución de todo el tema económico. Las externalidades, las cosas externas que afectan, ¿sí? A ciertos puntos. La internalización de los costos sociales. Acuérdense que ya estamos en un mundo globalizado, ¿sí? Ya no solamente pensamos nosotros como país, sino pensamos como las relaciones con otros países a nivel mundial. Otra controversia es el desarrollo económico nacional y sus desequilibrios regionales y sectoriales. Límites del crecimiento y sus costos económicos, sociales y ambientales. Pero bueno, chicos, se los comento esto porque, lógico, se manejan muchos términos un poquito complejos, pero en pocas palabras a lo que se refiere el tema de las controversias del desarrollo sustentable, pues fue los temas que hemos hablado de cómo los sistemas en los que hemos estado desarrollándonos, pues hablaban, como lo comenté hace un momento, de que antes el tema de calidad de vida, por ejemplo, y el desarrollo económico se hablaba nada más enfocado al tema de la acumulación de capital, de la acumulación, digamos, de dinero, en pocas palabras. Ahora no, ahora nos hemos dado cuenta de que realmente el desarrollo económico va enfocado no realmente que tengas dinero, sino que va enfocado y está limitado por el hecho de que tengamos recursos naturales, el hecho de que tengamos las materias primas para el desarrollo social de una manera normal. Porque de qué nos sirve tener, como siempre decimos, mucho dinero si no tenemos que comprar. ¿De qué nos sirve tener mucho dinero si no tenemos recursos? Entonces ahora nos hemos dado cuenta de que el desarrollo económico humano está enfocado a la existencia y disponibilidad de recursos naturales. Ahora sí nos hemos dado cuenta de que eso es importante. Por eso comenzamos a hablar de desarrollo, ¿sí? Desarrollo económico social a la par del adecuado aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Muy bien. Hablamos de temas de sociología ambiental, chicos. Cuestiones básicas de una sociología ambiental, ¿sí? ¿Cuáles son las implicaciones medioambientales de nuestras instituciones políticas y económicas? O sea, ¿cuáles son los efectos de las decisiones que se toman, un ejemplo, en gobierno, decisiones políticas en el tema ambiental? Luego, ¿el crecimiento es un antecedente de los problemas ambientales o es una solución para ello? ¿Sí? Fíjese, ¿el crecimiento es un antecedente de los problemas ambientales o es una solución para ellos? En estos puntos es lo que tenemos que analizar. El enfoque de esta parte, la famosa sociología ambiental. El objeto de la sociología ambiental es el papel que representan las instituciones socioculturales y político-económicas en la configuración de la degradación y el cambio medioambiental. ¿A qué se refiere? Fíjense, el objeto de esta parte, lo que es la sociología ambiental, ¿sí? Ese papel aquí nos dice que representan instituciones socioculturales, instituciones enfocadas en temas sociales, en temas culturales, e instituciones enfocadas en temas políticos, en temas de desarrollo económico, ¿sí? Que estén relacionados con el tema de la posible degradación del medio ambiente. En pocas palabras, chicos, aquí tenemos que ver, cuando hablamos de sociología ambiental, estamos hablando ya de desarrollo sustentable. O sea, estamos analizando el tema del desarrollo económico y social según los efectos que tenemos sobre nuestros recursos naturales. Vean todos los términos que incluso se comienzan a manejar,
pero que prácticamente está relacionado con el desarrollo sustentable. ¿Sí? Ya cuando nos empezamos a meter en un tema más técnico, chicos, un tema de hablar de ya más del ecosistema, pues, comenzamos a hablar de conservación, de uso sostenible, ¿sí? Y la distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos de los recursos. Y en esta parte, porque lo que sigue es un tema también de hablar de ecosistemas, algo que ya hemos hablado. ¿Sí? Miren, aquí tenemos un ejemplo de ecosistema. Ya nos vamos más que nada a esta parte donde hablamos de los factores socioeconómicos y su relación con el medio ambiente, que es un tema que también hablamos. Si recuerdan, comenzamos a hablar de calidad de vida, ¿sí? Y luego de repente comenzamos a hablar de calidad de vida y medio ambiente. Es cuando comenzamos ahorita a hablar de desarrollo sustentable. Porque acuérdense que definíamos el tema de calidad de vida, el hecho de la manera y la calidad, cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida diaria y cómo nos sentimos sobre todo. ¿Sí? El hecho, digamos, de estar felices, lo relacionamos con la felicidad. ¿Sí? Pero recordemos que el término de calidad de vida es un término relativo, ¿sí? Y es un término que depende de la percepción de la persona. Y es cuando hablábamos de que no solamente la calidad de vida depende de tener acumulación de dinero, como lo hemos platicado, sino también tener, sobre todo, salud, ¿sí? El hecho de qué tanto, un ejemplo, nos dedicamos a estar trabajando, si dedicamos tanto tiempo a trabajar, las horas el tiempo que pasamos con nuestra familia, el tiempo que nos dedicamos a uno mismo, qué tanto también dedicamos digamos, ir a pasear, a descansar, a desestresarnos. Todas esas cosas tienen que ver con calidad. Pero además, cuando hablamos ya del medio ambiente, tenemos que hablar de que nuestra calidad de vida está apegada al medio ambiente. ¿Por qué? Porque dependemos de los recursos que nos da la naturaleza. Simplemente el ir a pasear, vamos incluso a un lugar natural, vamos a mirar el paisaje, vamos a relajarnos en un lugar tranquilo, vamos a un bosque, vamos a un lugar donde hay una laguna, donde hay un río, cosas de ese tipo. ¿Sí? Y simplemente ese tipo de cosas son servicios que nos brinda la naturaleza y que tienen que ver con sentirnos bien y al final tiene que ver con calidad. Por eso hablamos ya de la relación que existe entre calidad de vida y medio ambiente, porque depende uno del otro. ¿Sí? El tema también de las consecuencias de muchas actividades económicas, ¿sí? Que por ejemplo podemos hablar de los desarrollos de industria, ¿sí? Las consecuencias de muchas de esas actividades no se limitan tan solo sobre aquellos que las realizan, sino que afectan a terceros, afectan a muchos más. ¿No? Un ejemplo, yo como generador de una industria, las consecuencias de esa actividad no solo me van a afectar a mí, van a afectar a muchas más personas. ¿Sí? Entonces, aquí, chicos, es cuando hablamos de esas consecuencias que afectan incluso más, a eso se le llama externalidades. ¿Sí? Cómo a mí me afecta algo de alguna otra persona, incluso que está en otro lugar, que hace algo para sí mismo, pero que me está afectando de alguna manera. Esas son las famosas externalidades. Los impactos ambientales de una economía son un ejemplo de ello. ¿Sí? Los impactos que genera una industria, los impactos que genera un sector como el agrícola, todo eso son las externalidades. ¿Sí? Una sociedad va a ser sostenible solo si lo es en un triple sentido. ¿Qué nos referimos? A las famosas dimensiones del desarrollo sustentable. Una sociedad va a ser sustentable solamente si hablamos de un equilibrio entre el económico, el tema social y el tema ambiental. ¿Sí? Indicadores ecológicos, indicadores, ¿sí? Que nos pueden ayudar con el tema del desarrollo sustentable, sobre todo con lo que está relacionado con el tema ambiental, ¿sí? Capacidad de carga. Estos términos, no sé si ya los han escuchado o en algún momento los van a escuchar, chicos, porque se usa mucho. La capacidad de carga. ¿A qué se refiere la capacidad de carga? Es el nivel máximo de individuos de una determinada especie que puede sobrevivir con los recursos disponibles en una determinada área. ¿Sí? Un ejemplo, aquí en un ecosistema como el que tenemos aquí cerca, el bosque de la primavera, tiene una capacidad de carga. ¿Sí? Y esa capacidad de carga se refiere a nivel máximo, en este caso, de diferentes especies. O sea, lo vemos en un ejemplo con las especies de puma, con las especies de venado, con las especies de coyote. ¿Sí?
Y así es como se mide la capacidad de carga, ¿sí? ¿Cuánta capacidad puede soportar el bosque de pumas? O sea, ¿cuántos pumas, de cuántos coyotes, de cuántos venados? Porque está enfocado a los recursos naturales que tiene el bosque que les puede ofrecer. A eso se refiere la capacidad de carga. Luego la resiliencia, ¿sí? ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de un ecosistema, dice, para retener su estructura organizativa y funcional después de una perturbación. En otras palabras, chicos, más sencillos, la resiliencia es la capacidad de un ecosistema, ¿sí?, de recuperarse después de haber sido perturbado. Un ejemplo, ahorita que tuvimos esos incendios muy fuertes, la resiliencia que va a tener el bosque es esa capacidad que tenga de recuperarse después de esa perturbación que tuvo. Eso es la resiliencia, ¿sí? La capacidad que tiene de recuperarse. Y otro término interesante en el desarrollo sustentable, y que lo vimos con las mediciones de calidad de vida, es la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? Es la medida de la carga impuesta por una determinada población sobre los recursos naturales. Básicamente la huella ecológica se refiere a la huella que cada uno de nosotros deja, ¿sí?, por nuestro, o sea, nuestra carga, lo que representa nuestra carga en el medio ambiente, ¿sí? Es esa huella ecológica. Entre menos huella dejemos, mejor, ¿sí? Dependiendo de la huella, como la vayamos dejando, pues es como la carga que estamos siendo nosotros para el medio ambiente. Finalmente, chicos, con este tema del desarrollo sustentable, con las partes que hemos estado hablando, algunas complejas, es importante diagnosticar, fíjense lo que nos dice aquí, es importante diagnosticar los problemas sociales desde la concepción y divulgación de los modos en que se enfrentarán estos como problemas de conocimiento, ¿sí? ¿A qué se refiere? Dice, es importante, fíjense, diagnosticar los problemas sociales, ¿sí? Dice, desde la concepción y divulgación, o sea, tenemos que diagnosticar los problemas sociales desde el hecho, desde cómo se origina. Hay que diagnosticarlos. Junto, ¿sí?, porque también debemos seguir los procesos de aplicación de las categorías, los conceptos y las políticas que logren la cura social o el tratamiento en el tiempo de las anomias, dice, en pro de la reducción de los síntomas y de la prevención de nuevos impactos que generen sistemas vivos más saludables. Fíjense, chicos, a esto me refiero cuando a veces mucha de la información que a veces estamos leyendo, tratamos incluso de entender, es compleja a veces asimilar. Vean la manera como explican esta parte con la finalidad de llegar a entender el tema de lo que tenemos que hacer para lograr un desarrollo. Todo lo que nos está diciendo aquí prácticamente nos se refiere a que tenemos que conocer nosotros como sociedad, ¿sí?, las necesidades que tenemos. Tenemos que aprender, a lo que les digo, a vivir con un consumo responsable, ¿sí? Cuáles son nuestras necesidades y en base a eso poder definir de qué manera podemos aprovechar la naturaleza de una manera consciente, ¿sí? O sea, hay que atender nuestras necesidades básicas, pero sin excedernos, ¿sí? Y que además todas las actividades que hagamos siempre se deben hacer con un tema de conciencia, de minimizar al mayor posible los impactos que generemos, porque todas las actividades que hacemos generan impactos, pero siempre hay que hacerlo de una manera que se genere el mínimo impacto, ¿sí? Y además, siempre trabajar con temas de prevención. Lo que vayamos a hacer, siempre tenemos que analizar qué efecto va a tener en la naturaleza, ¿sí? Y analizar si realmente vale o no la pena, porque a veces si el impacto es mayor y no nos va a ayudar a tener un equilibrio, pues no, o buscamos otra manera de hacer las cosas o dejamos de hacer, ¿sí? Prácticamente a eso se refiere. Sí, miren, esto es una presentación que se hizo por parte de la Semana de la Delegación de Chihuahua en el tema de desarrollo sustentable. Y se dan cuenta, les repito, chicos, todos estos términos, cómo se manejan, cómo tratan de darse a conocer, a veces son muy complejos, difíciles de entender. Pero básicamente se refiere a eso, al hecho de entender qué es el desarrollo sustentable, cómo está conformado el desarrollo sustentable y de qué manera podemos llevarlo a cabo para cumplir, ¿sí? Sobre todo enfocado, acuérdense, de nuestra parte, a un consumo responsable, ¿sí? Que sé que ustedes también ya saben a qué se refiere esta parte del consumo responsable, ¿sí? Ok, chicos, déjenme comentarles la actividad que les voy a pedir el día de hoy. El día de hoy, 26 de abril, la actividad se refiere, hablando del tema del desarrollo sustentable,
van a definir, van a describir ustedes, van a investigar, describir lo que es el desarrollo sustentable, ¿sí? Y además van a mencionar, van a investigar y mencionar 5 ejemplos de desarrollo sustentable, ¿sí? Hay que investigar qué es el desarrollo sustentable y hay que describir 5 ejemplos de desarrollo sustentable, en cuáles ustedes los escriban, se ve el desarrollo sustentable, ¿sí? Hay que investigar. Esa sería la actividad del día de hoy, chicos. Entonces, pues, ya lejos de la plática que les di, espero no llegar a confundir lo que les platico, los términos que se usan mucho en esta parte, pero básicamente es referido todo a lo que hemos platicado. Lo que se supone es el desarrollo sustentable, lo que lo conforma y cómo podemos lograr el desarrollo sustentable, ¿sí? Muy bien, entonces, pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les encargo mucho la actividad, hay que enviarla para su evidencia para poder yo marcárselas. Y pues seguimos al pendiente, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Adiós.